Bienvenidos sean todos una vez más, hermanos. Vamos a continuar con nuestra clase, nuestra serie de los profetas menores. Son 12 profetas que se les conoce como menores por su cantidad de profecía, no por importancia. Eso lo hemos estado mencionando ya varias veces. Son 12 y ahora estamos ya en el profeta número 11, Zacarías. Vamos a Zacarías, al libro de Zacarías. Son libros que normalmente poco estudiamos, poco leemos, poco repasamos, pero traen una enseñanza, hermanos, como en toda la Biblia, muy profunda, muy hermosa, muy importante. Vamos a estar viendo hoy el libro de Zacarías, que tiene como tema central la promesa de un reino glorioso, el libro en sí. Ese no es el tema el día de hoy, pero el libro en sí, hermanos, tiene el tema de la promesa de un reino glorioso. Es decir, esto está pasando en el 520 antes de Cristo. 520 antes de Cristo, justo cuando el pueblo ha vuelto con Zorobabel, el pueblo comienza a reconstruir el templo, el pueblo deja de construir, viene Ageo, los exhorta y a través de estas exhortaciones comienza el pueblo a volver a la construcción. Había problemas, había miedos por los otros pueblos alrededor, pueblos enemigos, y dejaron de construir. Ageo predica, Ageo les anima, comienza la reconstrucción del pueblo, del templo. Y en ese mismo hermanos, estamos hablando que es el mismo año, la misma época, es decir, Ageo y Zacarías son profetas compañeros, son colegas, son contemporáneos y tienen la misma intención de animar al pueblo a construir el templo y de volver a ser el pueblo de Dios. Acuérdense que la Biblia habla de un remanente. ¿Qué significa remanente, hermanos? ¿Perdón? Lo que quedó, ¿verdad? Al menos a mí me viene a la mente o a la imagen o un poquito de lo mucho que había. Entonces el pueblo era un remanente, eran pocos. Venían de ser esclavos o oprimidos por Babilonia, es decir, les faltaba carácter, les faltaba estructura, les faltaba el gobierno, les faltaba la religión, venían muy vulnerables, ¿ok? Entonces, Ageo y Zacarías se juntan, Dios los manda como profetas para animar al pueblo en este mismo año, 520. Zacarías tiene 14 capítulos, hay muchas visiones, hay mucha profecía aquí. Sería muy largo el libro pasado, Ageo. Iba a ser un sermón de 40 minutos, pero se hizo una clase de 3 domingos. No quisiera que me pasara lo mismo aquí, hermanos. Entonces, imagínense hablar de 14 capítulos, se extendería muchísimo. Pero yo quiero concentrarme en el capítulo 3. El capítulo 3 de Ageo, y vamos a ver ahorita los primeros versículos. Capítulo 3, versículo 1 al 5, dice que esta es una de las visiones. Una de las visiones, todas las visiones y profecías tenían la misma intención: animar al pueblo a ser el pueblo de Dios, animar al pueblo a volver a la construcción. Y esta visión dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de las vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Pudiera ser que entendemos parte de esto, ¿no? Esta es una visión. Una visión no es lo mismo que un sueño. Una visión es cuando el profeta estaba, despierto en sus 5 sentidos, y venía esta visión, era trasladado a esta visión. Habla del sumo sacerdote Josué, y lo hemos estado viendo en los otros profetas como en Ageo, que es compañero de Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? El que trajo al pueblo de Babilonia a Jerusalén. ¿Quién es Zorobabel? El gobernador, el que venía de la línea mesiánica, o el que es de la línea mesiánica ¿de quién? De Jesús. Si es de Jesús, pasa por Zorobabel, llega hasta David, Abraham, Adán, etc. Entonces Zorobabel es el líder político, es el gobernador, y Josué es el sumo sacerdote, el líder religioso. Lo hemos estado también mencionando en el libro de Ageo. Josué, hermanos, Josué es la palabra hebrea o el nombre hebreo de Jesús. Yeshua o Yeshua, que significa Jehová salva. Josué del hebreo Yeshua, que significa Jehová salva, y en el nombre griego, ya en la época de Jesús, es Jesús, ¿ok? Josué, Jesús, es el mismo significado, Jehová salva. Entonces, venía representando, aquí en esta visión, representando el sacerdocio levita, y era un sacerdocio manchado de pecado. No es específico el profeta en decir si Josué estaba incurriendo en algún pecado o simplemente él representaba a todo el sacerdocio levita que no estaba haciendo bien su trabajo, acusado de mala práctica o de no estar a la altura del oficio. Ahora pregunto, ¿quién está a la altura del oficio, hermanos? Cuando Aarón fue escogido, ¿se acuerdan de Aarón? ¿Quién fue Aarón? Hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote. Pudiéramos pensar, Aarón era un hombre perfecto, Aarón era un hombre digno, que no había acusado él o murmurado él con su hermana Miriam de su hermano Moisés. ¿Quién es digno, hermano? ¿O quién está a la altura de un oficio como este? Pero aún así, ¿qué hizo Dios? Él lo escogió y lo puso. ¿Quién está a la altura de un oficio o de un cargo como el de Moisés? Que decía Moisés, yo no sé hablar, yo ¿qué hago? Pero no es por él, sino por Dios. Vemos aquí a Josué representando el sacerdocio. Sin embargo, este sacerdote fue escogido por Dios, así como el pueblo de Israel fue escogido por Dios. Israel era digno de ser el pueblo escogido de Dios. Israel estaba a la altura de ser la niña de sus ojos. Vemos al pueblo caer y caer y caer y caer una tras otra. Precisamente venían de Babilonia como castigo de su pecado, de su idolatría, de la opresión contra los pobres, etc. ¿Era Israel un pueblo digno y a la altura? No, pero aún así Dios lo escogió. ¿Era Josué o los levitas a la altura del sacerdocio? No, pero que aún así Dios lo escogió. Somos nosotros, hermanos, los cristianos, personas a la altura de ser hijos de Dios. Pero Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice que Él nos adoptó y nos dio ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿quién estaba ahí a un lado, hermanos? ¿Quién estaba acusando a Josué? Satanás. El sacerdocio, hermanos, como el pueblo, fueron rescatados de quemarse y consumirse. Dice en la visión el ángel hablando con Satanás, dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Es decir, antes de que se consumiera o antes de que se quemara, hablando del sacerdote, Dios rescató el sacerdocio antes de que se acabara. ¿Dónde estaban? En Babilonia. ¿Podían ellos practicar eso? No, pero antes de que esto se consumiera,
Dios rescató el sacerdocio y trajo a todos a Jerusalén. Antes de que el pueblo se consumiera, Dios rescató al pueblo y los trajo a Jerusalén. Por tanto, hermanos, aunque Satanás, como representante de los detractores, de los acusadores, ¿qué no acaso el mundo dice, ¿a poco tú eres cristiano? Cuando nos esforzamos, aún así, hay detractores. Bueno, Satanás representando a ellos, a los acusadores, dice la visión, ellos tenían que callar. Pues Dios es quien ha decidido y el único que puede santificar tanto el sacerdocio como puede santificar también al pueblo. Así Yeshua, hermanos, o Josué y el pueblo eran incapaces en la visión. Vemos esta intervención de Dios. No pudieron ellos defenderse ante la acusación de Satanás. Satanás estaba diciendo la verdad. No podemos negarlo. Satanás estaba diciendo la verdad. Pero ¿acaso podía Josué defenderse? ¿Podía el tizón defenderse? ¿Podía el pueblo defenderse? No, hubo una intervención. ¿Quién habla ahí, hermanos? Dice el versículo 1 que estaba el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. El ángel de Jehová es Cristo preencarnado, hermanos. Y Satanás estaba ahí acusándonos o acusando al sacerdote directamente al Señor. Y Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová, versículo 2, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel. Fíjense, hermanos. ¿Cuál ángel? El ángel de Jehová, el que estaba delante de Josué. Y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Yeshua, los levitas, el pueblo de Israel, y ya, hermanos, ahora sí, siendo más generales, el mundo entero es incapaz. Pero se necesitaba la intervención, o se necesita siempre la intervención del ángel de Jehová, o en este caso, de Cristo. El libro habla, hermanos, de la venida de un reino glorioso, como ya lo mencionaba, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de vulnerabilidad, estaban ellos muy vulnerables. Se anuncia el establecimiento de un reino glorioso. Esto es para darles el ánimo de sigan adelante. Ahorita las cosas tal vez no están bien. Ahorita tal vez las cosas no parecen o quisiéramos estar como en los tiempos de David y estamos muy lejos, pero va a venir el establecimiento de un reino glorioso. Todos los capítulos hablan de ello. Pero ¿cómo podía intervenir ese reino glorioso, hermanos? ¿Cómo podía establecerse ese reino glorioso si el sacerdocio estaba manchado? Si el sacerdocio estaba manchado, ¿quién estaba manchado también? El pueblo. ¿Para qué servía el sacerdocio? ¿Quién era el único que podía entrar al templo? El sacerdote levita. ¿Y quién era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo? Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Quién era el único que podía entrar al lugar santísimo? ¿Y para qué entraba? Para expiar los pecados ¿de quién? De él, de los levitas y de todo el pueblo. Pero si ahí en la visión el sacerdote está manchado, si todos estamos en pecado, ¿cómo vamos a aspirar a que un día venga el reino glorioso del Señor? Y otra vez, esto sería posible solo con la intervención de Dios. Ahí está Dios hablando, diciendo, quítenle esas ropas a Yeshua, a Josué, y vístanlo de gala. Vamos a ver esto, ¿no? Revistiendo o la revestidura de Yeshua. La revestidura de Yeshua. Primero quiero que entremos o vayamos construyendo un poquito el contexto de estas vestiduras fuera. Fíjense que ahí vemos a la visión a Josué cambiándose de esas vestiduras. Pero vamos al contexto. Supuestamente, hermanos, esta imagen de aquí atrás es lino fino, ¿ok? Yo no conozco el lino, yo lo investigué lo más que pude y las
prendas eran todas similares a esto. ¿Okay? Esto es el lino fino, parte de las vestiduras del sacerdote y del sumo sacerdote. ¿Okay? Arriba del lino fino había un manto azul, un manto azul. ¿Es otro? Ah, ok. Gracias. Un manto azul que, bueno, ya hemos visto la hechura de la vestidura del sumo sacerdote cuando lo leímos en Éxodo. Pero quiero que vayamos un poquito a construir el contexto de toda esta visión. Nosotros la leímos, lo tratamos de entender generalmente, pero obviamente el judío que leía esto, Zacarías mismo que estaba viendo la visión, comprendía todavía un poco más. Estaba comprendiendo un poco más y es lo que necesitamos hacer nosotros para apreciarlo. Número 1, vestiduras fuera. El mandamiento según la Biblia, vamos a ver primero lo que dice la Biblia al respecto, era vestirse con vestiduras sacerdotales. Ustedes den lectura, Levítico capítulo 16, versículo 4. Vestiduras fuera. Esto era parte de la práctica del ejercicio dentro del templo, del ejercicio en el atrio, en el lugar santo y del lugar santísimo. ¿Qué dice Levítico 16, 4? Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Muy bien. Con ellas se ha de vestir. Vemos ahí, pues, una dinámica un poco pesada, un poco trae muchos pasos. La vestidura no era sencilla, venían varias capas en la vestidura, más el efod, más la mitra, las campanillas, el cinto, el calzado, etcétera. Esto era un ritual, era todo un ritual el vestir al sumo sacerdote. La primera vez que lo vemos es precisamente con Aarón. Moisés manda hacer esto con Aarón. Luego vemos ahora en el versículo 23, esto es para vestirlo y luego ahora hay que desvestirlo. ¿Qué dice el versículo 23? Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá ahí. Dice, todo lo que se hizo, ponérselo más, luego después hacer todo el ritual del sacrificio y todo lo que se le pedía dentro del templo, luego salir y luego ahora que hay que quitarlas y luego ahora hay que, versículo 24, ponerlas. Ahora hay que ponerlas otra vez. ¿Qué dice 24? Agarrar luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de poner su vestido, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo. Y hará la expiación por el pueblo. Hasta ahí está bien, por sí y por el pueblo. Versículo 17, hermanos, al final dice también, y que haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Vemos este ritual, ponerse las vestiduras sacerdotales, ir a hacer algunos rituales, salir, quitárselo, lavarse, ponérselo otra vez, entrar, salir, quitárselo, lavarse, ponérselo otra vez, y esto era parte de lo que se hacía en el día de la expiación. Esto según la Biblia, lo que podemos ver así, a grandes rasgos, podemos comprenderlo. Pero yo quiero que veamos esto, hermanos. Según la tradición, o ya viendo con los eruditos y con los que saben cómo se ha transmitido lo que se hacía, hablando de lo que es el Yom Kippur, que es precisamente el día de la expiación, dice Levítico capítulo 8, es el día más importante, el sábado de sábados o el día del perdón, o el día de pedir perdón. Dice Levítico capítulo 8, versículo 33. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Esto es para el sumo sacerdote. Para el día del Yom Kippur, hermanos,
el sumo sacerdote tenía que aislarse desde 7 días antes. Esto no era de, ya llegó el domingo, ¿qué me voy a poner? ¿Verdad? Ya la semana pasada me puse, no, esto era una preparación mental, espiritual, física, muy rigurosa. 7 días antes del Yom Kippur, o lo que es el día de la expiación, tenían que aislarse. Número 2. Lo voy a poner de una vez aquí el otro y el 3. ¿Qué hacían en ese aislamiento? Bueno, intenso ayuno, intensa oración, intenso estudio de la palabra. Los ancianos leen Levítico 16 en voz alta, lo que es donde estábamos ahorita, en Levítico 16. Cada día. Los que estaban ahí con él le ayudaban, no precisamente aislados con él, pero le acompañaban en algunos momentos, y los ancianos leían en voz alta Levítico 16, para que al sumo sacerdote no se le pasara ningún detalle. ¿Qué hacía en esos 7 días? Bueno, el sumo sacerdote se familiarizaba con las actividades, aunque no le correspondieran a él, aunque el día del Yom Kippur solamente iba a ser algunas, no pocas por cierto, pero no iba a ser todas. Aún así, el sumo sacerdote se familiarizaba con todas las actividades, porque era el supervisor prácticamente de que todo saliera a la perfección. Era el representante de todo el pueblo para entrar hasta el lugar santísimo y pedir perdón a Dios por él, por su familia levita y por todo él. Bueno, no era cualquier cosa, hermanos. No era cualquier cosa. ¿Qué estaba haciendo? Familiarizándose con todas las actividades. En esos 7 días ahí estaba. Número 3. Le piden leer a él también en voz alta sus deberes en Levítico capítulo 16. Especialmente. En voz alta. ¿Por qué en voz alta? Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros estamos repasando y lo hacemos en voz alta, es más fácil que se vaya penetrando en nuestra memoria. Usaba ahora sí que cualquier técnica posible. ¿Qué había pasado, hermanos, el día que se inauguró el tabernáculo? Precisamente aquí en Levítico capítulo 16, capítulo 10. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? ¿Habrá sido un descuido? ¿Habrá sido ignorancia? ¿Habrá sido lo que sea? Pero a Dios no le gustó. Así que el sumo sacerdote tenía que aislarse, orar, ayunar, estudiar, que le recordaran, él recordarlo. A la mañana antes del Yom Kippur, el sacerdote iba a la puerta oriental del tabernáculo y observaba detenidamente a los animales que se iban a sacrificar. Eran varios sacrificios, no era solamente un cordero y llevar la sangre hasta el lugar santísimo, no, eran varios sacrificios. Entonces, la mañana anterior, antes del Yom Kippur, el sacerdote se iba a la puerta oriental del tabernáculo, observaba detenidamente a los animales. ¿Qué hacía ahí? No sé, hermano, yo creo que observaba que estuvieran como perfectos, sin defecto. No solamente eso, hermanos, observaba cada parte del animal, observaba cada tipo de animal. Había corderos, había cabritos, había el becerro, había diferentes. Todo esto, hermanos, parte de una gran concentración. Ahora, continuando con esto, con lo que siempre apuntamos aquí, y todo está allá, hermanos, lo hacemos más lejos, ¿verdad? Todo está allá. Ahí está, gracias. Continuando con lo que es el ritual, se prepara 7 días antes, observa, estudia, ayuna, ora. Bueno, en la mañana del Yom Kippur, el sumo sacerdote sube la escalera encima de la puerta del agua con el fin de realizar la primera de las ¿qué? De las 5 inmersiones en el baño ritual del Yom Kippur. Por lo menos, ¿cuántas veces se va a cambiar, hermanos? 5 veces. Ahorita nosotros leíamos ahora sí que a ojo de pájaro, en Levítico 8, Levítico 16. Pero cuando vamos sabiendo más de esto, vemos la solemnidad, la seriedad
la pureza con la que se hacía toda esta preparación. No solamente pureza física, sino pureza mental, pureza espiritual. Se necesitaba de tanto para poder presentarse en el lugar santísimo. Entonces el 6 dice que antes de entrar en el baño ritual, el sumo sacerdote santifica primero sus pies, luego sus manos, virtiendo agua santificada sobre ellos con una jarra de oro, y el resto del año es con una jarra de bronce. Una vez que sale del baño ritual, volverá a santificar. Fíjense, antes de entrar, hace esto, se mete al baño, sale del baño, se lava otra vez los pies, se lava las manos, y ahora sí, las vestiduras. Y esto tenía que hacerlo en el Yom Kippur, ¿cuántas veces? 5 veces. Una vez que sale del baño ritual, volverá a santificar sus manos y sus pies de la misma manera. Solamente para ir construyendo el contexto de todo esto de la visión, vemos que en la visión, Josué o Yeshua, que es un tipo de Cristo, que es Jesús, estaba frente al ángel de Jehová, que es Cristo, y el ángel de Jehová estaba delante de Jehová. Todo eso tiene un simbolismo muy importante. Pero Josué estaba delante de Cristo. ¿Cómo estaba, hermanos? ¿Cómo estaba vestido? De sus vestiduras sacerdotales. Vamos a regresar a Zacarías capítulo 3, versículo 3. Zacarías capítulo 3, versículo 3. Regresando a la lectura de la visión, dice que, y Josué o Yeshua estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. La palabra vil o vestiduras viles viene del hebreo tzo, que significa excremento. En la visión, lo más sucio que pudiera representarse de la humanidad estuvo ahí presente en la visión, en que las ropas santas del sumo sacerdote estaban llenas de, hermanos, no era una mancha, estaban llenas de. En Ageo capítulo 2, Ageo exhorta al pueblo, creo que te lo vamos a ver más adelante, bueno, no me voy a adelantar, pero en Zacarías 3:3, la palabra vil viene del hebreo tzo, que significa excremento. Ahora yo nada más quiero que, con todo este contexto que construimos un poquito, porque habrá todavía mucho más que saber, pero imaginan lo impactante que fue para Zacarías esta visión. Ver al sumo sacerdote Josué manchado de tzo. Estaba del ángel de Jehová, es decir, de Cristo preencarnado, y hay pocas cosas, hermanos, en este mundo más repugnantes que el tzo. Yo no sé qué pudiéramos pensar que es más repugnante que el excremento, pero está categorizada o catalogada como lo más repugnante. Y de eso estaba manchado, estaba embarrado el sumo sacerdote. Y si estaba así el sacerdote, así estaban los levitas. Porque vamos a hablar de los que estaban con él. Y si así estaban los levitas y el sumo sacerdote, así estaba ¿quién? Así nos ve ¿cómo? ¿Quién? Así nos ve Dios. Así veía Dios al pueblo. Y por supuesto que ¿quién también lo podía ver? Satanás. Y ahí estaba acusando. Nada más imaginen, hermanos, lo impactante, lo decepcionante o lo chocante para Zacarías, la visión de Yeshua manchado de excremento, cuando él y todos los judíos sabían todo el ritual de la purificación del sumo sacerdote. No era algo improvisado, no era algo de me desperté a las 9 y para las 10 tengo que estar en el templo. No, esto era desde 7 días antes. No era que para las 9:30 apenas estaba buscando Levítico 16
¿Cómo era que tenía que, pues ahí, a ver, pues ahí ya el Señor sabe, ¿verdad? Señor me perdone. No, esto no era nada improvisado, esto era algo de gran y de suma importancia. Ahora sí, es lo que les voy a presentar de Ageo. Recordando lo que veíamos en el capítulo 2 de Ageo, versículo 13 y 14, dice: Ageo dijo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondió los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Porque tal vez a los ojos del hombre no había nada, pero a los ojos de Dios todo es inmundo, manchado, lleno de cosas viles, de como dice el hebreo. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta o algún comentario? ¿Nada? Nos faltó ver parte de lo que es el ritual del Yom Kippur, hermanos. Es una de las fiestas más importantes, la fiesta más importante para el judío. Y por supuesto hay mucho más. Ahorita vamos a mencionar algo más al respecto, pero a mí me parece impresionante cómo una preparación tan delicada, tan purificada en todos los aspectos, en todos los sentidos, y que aún así, todo lo que se hace, ¿cuántas veces se metía para lavarse, hermanos? Entraba el sumo sacerdote con el sacrificio, llegaba hasta el lugar santísimo, hasta después de la cortina, donde estaba la presencia de Dios, y manchaba con sangre, ¿verdad?, el propiciatorio del arca del pacto. Salía, se lavaba, se quitaba las vestiduras, se lavaba, se ponía las nuevas, entraba y expiaba ahora por sus hermanos levitas, salía, se lavaba, se quitaba, se ponía otra ropa, se entraba y expiaba ahora por el pueblo, salía y entraba. Y aún así, ¿cómo lo veía Dios? Eso es cuando decimos: ¿entonces de qué servía? ¿Entonces de qué sirve? Las vestiduras ahora de Yeshua estaban manchadas, pero gracias a la intervención ¿de quién? ¿Quién está ahí delante de Yeshua, hermanos? El verdadero Yeshua, el verdadero Cristo Salvador, el verdadero Salvador. Ese intervino, ya sé que está manchado, ahí estaba Satanás a la diestra de Cristo, acusando al que estaba ahí enfrente, y atrás de ellos estaba Jehová. Fíjense cómo esta figura, hermanos, está como está el Padre, ¿verdad? Viéndolos como del lado, está Jehová, está el ángel de Jehová, y a su diestra, ¿quién está? Satanás, y delante de ellos, ¿quién está? Josué. Dios, hermanos, envió a su Hijo el Verbo, ¿verdad? Al Verbo a hacer y decir la voluntad de Dios para que el sacerdocio, y no solamente ellos, sino todos nosotros, seamos limpios. Y gracias a la intervención de Yeshua, el verdadero Yeshua, del ángel de Jehová, dijo: quítenle esas vestiduras. Es lo que hacían los sacerdotes. Salía el sumo sacerdote y ellos le ayudaban a quitarle las vestiduras, a lavarse, a ponerse las nuevas, y le ayudaban para que entrara. Ahora le dice a los ángeles: quítenle esas vestiduras. ¿Y lo vistieron de qué? Versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ponerse vestiduras, quitarse vestiduras. Pero hermanos, al final, la vestidura que ocupaban, esta era la definitiva. Esta era la visión de lo que iba a venir luego en el reino glorioso, con el verdadero sacerdote, con el verdadero rey, con el verdadero profeta, con el verdadero cordero.
Y estas vestiduras son las definitivas, las vestiduras de Yeshua en esta visión es vestirlo ahora ¿de quién? De Cristo. El ángel ordenó esto, hermanos, y solo Dios pudo rescatar el tizón de quemarse, dice el versículo 1 y 2. Solo Dios pudo rescatar al sacerdocio de acabarse, es decir, a Josué y a todos los levitas después de Babilonia. Solo Dios, hermanos, podía rescatar al pueblo de acabarse, ese remanente. Solo Dios podía rescatar, hermanos, el linaje real de extinguirse y se trajo a Zorobabel. Solo Dios. Todo es siempre por la bendición, la misericordia y la intervención de Dios. El sacerdote no es nada sin Dios. El remanente no es pueblo sin Dios. Y Zorobabel no era linaje real sin Dios. Y el hombre no puede obtener la purificación sin el ángel de Jehová, que es Cristo, la intervención misma divina. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí, hermanos? ¿Sí me entendieron o me regreso a la barra primera vez a Josué? Hermano. Viendo la imagen del sacerdote, y en la introducción decía que Satanás siempre busca cómo poner proceso. No hay un 6 donde encuentra por ¿dónde fuiste? A ver a todos, no, a ver a todos, justo primero, delante del Señor. Y viendo al sacerdote que con todo lo que él hacía, y era imperfecto, se presenta a Jesús, un tipo de diciendo, yo voy a ser el mediador perfecto. Sí. Solamente Jesús puede ser el mediador perfecto, porque el sacerdote tenía defectos, no podía reconciliar al pueblo de quitarle el pecado, solo lo aplazaba cada año. Pero Jesús vino, como usted dice, con el sistema de bautismo y nos justifica con Dios. Es correcto. Por supuesto. Precisamente hablamos de los oficios de Cristo, la clase de Cristología, ¿verdad? Y con el favor de Dios también lo haremos aquí, hablar de los oficios de Cristo, todo lo que hizo posible, todo en uno, ¿verdad? Todo en uno. Bueno, entonces, las vestiduras de gala ahora de Yeshua. Primero vemos cómo tenía que hacerse el ritual, según la Biblia, según la tradición. Vemos en la visión a Yeshua vestido de ropas viles, ¿verdad? Manchado de lo vil del mundo. Pero ahora, gracias a la intervención del ángel, es vestido de gala. ¿Qué entendemos vestido de gala? Los vestidos más sorprendentes y hermosos, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor, en este caso la vestidura de gala del sumo sacerdote. Cuando leíamos en Éxodo y en Levítico la hechura de todas las cosas de los sacerdotes, de hechura inigualable. Y ahora la vestidura que le pusieron a Yeshua en la visión es la vestidura que viene del mismo cielo, no la que hacían los judíos o los israelitas cuando salieron de Egipto o cuando llegaron de Babilonia. No, ahora son las vestiduras que le puso el mismo Dios. La mitra limpia sí, ahí está. La mitra limpia, hermanos, y significaba, limpia y nueva, significaba que se le devolvía y se le confirmaba el sacerdocio a Josué. Yo creo que eso tiene mucho significado para el judío que regresaba de Babilonia, con estas dudas de si este sacerdocio estaba a la altura, con esas dudas de si podremos volver a ser el pueblo de Dios. La visión que predica Zacarías esto significa que Dios le está devolviendo y rectificando o ratificando el sacerdocio, el oficio, a Josué y a la familia levita, a pesar de los detractores, a pesar de Satanás, a pesar de cualquier otra forma de acusar. Moisés tenía sus detractores, Aarón tenía los suyos, Josué tenía los suyos, usted tiene los suyos, yo tengo los míos. La iglesia tiene sus propios detractores. La mitra
La mitra tenía la inscripción que decía santidad a Jehová. Qué controversial era anteriormente la vestidura de Yeshua, que decía santidad a Jehová, y aún así estar manchado de todo lo vil de este mundo. La vestidura de gala le daba acceso al sacerdote ante Dios. Vemos en la visión todavía, en el capítulo 3, versículos 6 y 7, dice: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Es lo que hacía el sumo sacerdote, precisamente entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios de una forma simbólica en el templo, de una forma simbólica entrar a la presencia de Dios, pero está diciendo en la visión: vas a tener un lugar conmigo, si haces lo que yo te digo, si mantienes tu santidad, si mantienes esta vestidura de gala, si no las manchas. El ángel, es decir, Cristo, quita el pecado. Dice ahora el versículo 8: escucha, note hermano. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, es decir, los otros sacerdotes, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, los testigos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Note, hermanos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Qué se hacía cada año? Bueno, estábamos hablando del año 520. Estamos hablando de unos 500, 600 años que los israelitas y los judíos estaban haciendo todos estos rituales. Por lo menos 500 Yom Kippur estuvieron haciendo con todo este ritual. Y no nada más eso, ¿no? Al día siguiente tenían que hacer todavía sacrificios y ofrendas. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hasta que llegara el otro Yom Kippur y hacían otra vez todo este ritual. Por 500, 600 años aproximadamente, y ahora en la visión dice Zacarías que va a enviar Dios a su siervo el renuevo, el que renueva todas las cosas, Cristo, y que va a quitar el pecado del mundo, no solamente del sumo sacerdote, no solamente del levita, no solamente de los judíos, el remanente, sino voy a quitar el pecado de todo el mundo en un día. Vemos el sacrificio de Cristo en Mateo capítulo 26, versículo 45 al 56. En un solo sacrificio, en un solo sacrificio. Es importante leer Hebreos, hermano. De Hebreos es por excelencia una carta de cristología profunda. Dice Hebreos capítulo 9, en el versículo 23 al 28. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como ¿qué, hermanos? Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, es decir, en los últimos tiempos, se presentó una vez. Fíjense, una vez, subraya ahí, hermanos, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ya no va a ser lo mismo, para salvar a los que le esperan. Ahora, si luego lo conectamos, obviamente todos estos capítulos, especialmente 8, 9 y 10, pero nos pasamos al versículo 8 del capítulo 10, al 10:8, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Qué no quiso Dios? Sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. No significaba la visión de Zacarías que a partir de ahí ya no se iba a hacer nada, no. Significaba que venía, y esto se cumplió con Cristo para hacerse de una vez por todas. Dice, diciendo luego, 9, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, lo que se estaba haciendo, ¿verdad?, por todos estos siglos, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, subraye. Y ciertamente todo sacerdote está ¿qué, hermanos? Día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, subraye, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, subraye, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta visión no se trataba de Yeshua, Josué, el sacerdote del tiempo de Zorobabel. Esta visión se trataba de profetizar la acción de Cristo, la acción redentora de Cristo. En un solo cambio, ya no en 5. No entrar 5 veces en el día del Yom Kippur. No, una sola vez entró el Señor. El Señor fue desvestido, dice Mateo, capítulo 27, versículo 27 y 28. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Fueron quitadas sus vestiduras. En el Yom Kippur, ya en el día, cuando el sacerdote salía para lavarse, salía a lavarse prácticamente a la vista del pueblo, los que podían entrar al atrio, y los otros sacerdotes con un manto blanco, lo tapaban, ¿verdad? Entonces por eso decimos entre comillas que estaba a la vista, porque detrás de ese manto estaba donde él se lavaba y se cambiaba a la vista de todos. Ellos también como testigos de que todo lo que está haciendo el sacerdote por nosotros, porque va a pedir por nuestros pecados, se esté haciendo bien. Pero este acto no realmente fue la verdadera vergüenza para el Señor, la que nos tocaba a ti y a mí, hermanos, fue esa verdadera vergüenza. Fue desnudado ante todos y le echaron un manto escarlata, y hermanos, ese fue el único cambio de ropa, si lo pudiéramos decir, el único sacrificio. Hasta aquí preguntas o comentarios. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Bien. En conclusión, hermanos, las visiones y profecías de Zacarías, el segundo profeta más mesiánico después de Isaías, por cierto, tenía la intención de animar al pueblo a volver al trabajo del templo. Lo habían abandonado, acuérdense, y restaurarse completamente como el pueblo de Dios. Les anima a través de las promesas del establecimiento del reino, de un reino glorioso que vendría después de ese tiempo. Todavía falta, pero va a venir, va a llegar el tiempo. Es como cuando nos hablan de la venida de Cristo. ¿Cuándo es? No sé, tal vez todavía falta, pero va a venir. Y eso nos debe animar a hacer las cosas, a volver a la obra del templo. Los días del reino glorioso, hermanos, no vendrían y no serían posibles sin la intervención de Cristo, del ángel de Jehová.
el Verbo, el Creador, el Purificador, el Interventor, el Ungido, el Sacerdote, el Rey, el Cordero Perfecto, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios. Nada de esto podría ser posible del reino glorioso sin la intervención de Él. Y ese reino glorioso de esa visión, hermanos, y toda esta predicación de estos 14 capítulos es este, hermanos, el que usted y yo muchas veces despreciamos, el que usted y yo muchas veces no valoramos. Nada en los rituales ordenados por Dios a los sacerdotes es casualidad. Todo lo que se hacía tenía algo que ver con Dios, con la obra de Dios, con la obra de Cristo. Nada de lo que hizo Jesús al morir es casualidad o coincidencia. Es el plan perfecto para redimirte y para darte la entrada al reino. Era el único, el sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo. Solamente él, nadie más podía entrar con él. Y no a cualquier hora, dice el Levítico. Con una perfección en todo este ritual impecable, prístino. Pero nada de eso, dice Hebreos, te agradó. Nada de eso quitó el pecado. Pero este cambio de sacerdocio con esta mitra nueva y esta ropa nueva de gala que solamente es del Señor, hizo una acción totalmente distinta. No entró el sumo sacerdote hacia el lugar santísimo, sino que el sumo sacerdote, que es Cristo, desde el lugar santísimo, que es el cielo, salió de allí como sacrificio, no con un sacrificio. Él mismo fue sacrificio por ti y por mí, para abrir el velo. ¿Qué pasó el día de la muerte de Cristo, hermanos? El velo se rasgó en dos, abriendo las puertas para ti y para mí. Ese es el verdadero sumo sacerdote. Todo el so, ¿qué es el so? Lo vil. Todo el so, el que estabas cubierto ante los ojos de Dios, todo el so con el que el mundo está cubierto fue puesto en las ropas de nuestro Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Era un ritual inverso de lo que mencionamos ahorita, es decir, el sacerdote entraba desde el atrio, luego al lugar santo y al lugar santísimo, venía el sacrificio para la expiación. Ahora Dios mismo, Cristo, salió del lugar santísimo del cielo, siendo él mismo el sacrificio, abriendo el velo en la crucifixión para llegar a ti, para llevarte a ti y a mí a la presencia del Señor. Pero ahora, ¿cómo? Limpios, totalmente limpios. Y esto gracias a la intervención de Cristo. Si alguien tiene preguntas, si alguien quiere seguir estudiando, si alguien quiere entrar y pertenecer al cielo, lavarse como debe ser, podemos seguir estudiando, puede hablarnos, podemos apoyarle con todo esto. Queremos que todos, no solamente nosotros, sino Cristo, usted quiere que usted entre al lugar santísimo. Vamos a tomar un descanso, hermanos, un breve descanso, y ahorita continuamos con la segunda parte.